Capítulo 04. El cazador de la orilla del agua. Chigusa, resiste. Los gritos de Ukazan resonaron una y otra vez. Estábamos en una habitación de cristal en un rincón del laberinto en el 25º piso. Después de que el musgo gigante desató su feroz ataque, nos retiramos a esta habitación para evitar luchar contra otros monstruos. Rápidamente destrozamos las paredes y colocamos un guardia en la entrada, y ahora estábamos tratando de curar a Chigusa-san y Louis-san. Oh luz del sol, que puedas derribar la ruina, luz del alma. Cassandra-san, nuestra sanadora, estaba aplicando su magia curativa a Chigusa-san y Louis-san mientras yacían en el suelo. El báculo que Chigusa-san sostenía a su lado brillaba con una luz cálida que se asemejaba a la luz del sol, envolviendo a los heridos en su abrazo. Esta forma de curación extremadamente rara tenía el poder de cerrar cualquier tipo de herida sangrante, pero la enredadera que atormentaba a Chigusa-san y Louis-san no desapareció. Por el contrario, la luz de la magia curativa parecía estimular su crecimiento, de modo que se volvía aún más vigorosa y brotaban exuberantes hojas. Esto no sirve de nada. No puedo deshacerme de la enredadera. No hay nada que pueda hacer para arreglar esto. Cassandra-san gritó mientras se levantaba sobre la sudorosa y gimiente Chigusa-san. Ya habíamos probado todas las pociones y antídotos. Todas fueron inútiles. No podíamos deshacernos de la enredadera creciendo en las heridas. Cuando intentamos arrancarlas por la fuerza, Chigusa-san y Louis-san gritaron de dolor, y cuando las cortamos con nuestras espadas, nuevas crecieron para reemplazarlas. Cassandra-san estaba perpleja, su voz sonaba vacilante. Lo más probable es que las semillas que entraron a sus cuerpos hayan echado raíces y se estén alimentando de su fuerza. Así que las pociones y los antídotos hacen lo contrario a lo que queremos. ¿Estás diciendo que no hay posibilidad de recuperación? Ukazan preguntó, inclinándose sobre Chigusa-san. Más precisamente, creo, las enredaderas absorberán la fuerza de sus cuerpos mientras se recuperan. Daphne-san, quien estaba parada junto a Ukazan, gimió con una expresión sombría en su rostro. Si fuera solo una cuestión de heridas, ya estarían curadas. Pero si se estaban siendo despojados de su vitalidad segundo a segundo, entonces no había forma de que pudieran continuar luchando. No solo eso, en el peor de los casos, sus vidas mismas serían. Mikoto-san estaba de espaldas al resto de nosotros mientras usaba Yatanokuro Garasu para proteger la entrada, pero no podía ocultar su preocupación. Cada pocos segundos miraba hacia Chigusa-san. Esto no está dentro del reino de la curación, ¿verdad? Es como si el monstruo los estuviera parasitando. Dijo Belf. Exactamente, una planta parásita, dijo Lily. Ukazan y los demás palidecieron ante sus palabras. Chigusa, Haruime-san dijo con los ojos llorosos, sujetando la mano de su mejor amiga de la infancia. A través de todo esto, había estado escuchando en silencio la conversación. Miré a Louis-san, al igual que Chigusa-san, su rostro estaba húmedo de sudor. Su brazo derecho había sido envuelto en una tela para curarlo, pero era inútil pensar que podría recuperar el antebrazo. Además del hecho de que el monstruo lo había aplastado más allá de todo reconocimiento, ya estaba comenzando a pudrirse. Volver a conectarlo simplemente no era una opción. Atrapado en una pesadilla de dolor, incluso mientras permanecía inconsciente, Louis-san tenía los ojos cerrados fuertemente en una mueca. Era justo decir que la carrera como aventurero de este hombre con un solo brazo se había visto truncada. Tendría que retirarse o ser soldado con una gran desventaja. Para ser honesto, había hablado con Louis-san solo un par de veces. No tenía idea de qué tipo de persona era, ni siquiera cuál era su objetivo al explorar el calabozo. Sin embargo, era más impactante de lo que esperaba ver a alguien que conocía caer en una situación irrecuperable como esta. La realidad del calabozo y su oscuro laberinto era que producía un éxito brillante por un lado y un flujo constante de víctimas por el otro. Cuando confronté esta realidad, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Si me hubiera topado con una situación como esta cuando llegué por primera vez a Horario, bien podría haber sido reducido a un pálido y tembloroso desastre. Pero ahora, en silencio, apreté mis manos en puños mientras me paraba frente a mi compañero aventurero de un solo brazo. Miré hacia arriba. A mi lado estaba Cassandra-san, con los brazos colgando a ambos lados, abrumada por la decepción. Nunca he visto nada como estos síntomas. No hay nada que pueda hacer, tal vez porque había perdido su confianza como sanadora ante estos misteriosos síntomas, que no se debían a anomalías de estado ni maldiciones. Los tranquilos y caídos ojos de Cassandra-san se llenaron de lágrimas. ¿Cómo podemos salvar a Chigusa-san y Louis-san?, dije, rompiendo por la fuerza su aturdimiento. Mi tono fue tan fuerte que destruyó la inquietante atmósfera que rodeaba al equipo y me sorprendió incluso a mí. Por favor, dame tu opinión como sanadora, Cassandra-san, aunque sea solo una corazonada.
Estaba arrodillada, así que me puse a la altura de sus ojos y sujeté su mano derecha con mi mano izquierda. Apretándola para darle valor, le hablé lentamente a la llorosa sanadora. Nadie ha muerto aún. Todos están aquí. Si pensamos en esto juntos, podemos salvarlos. Los ojos que miraban a los míos se ensancharon. Miré resueltamente sus ojos, y las mejillas de Cassandra San repentinamente se sonrojaron. Cuando solté su mano, se veía un poco tímida y presionó su mano izquierda contra su corazón como si quisiera mantenerla en su lugar. Pude sentir que Lily quería decir algo, pero por el momento, tendría que esperar. Cassandra San desvió su mirada de un lado a otro y me respondió tímidamente: Podemos llevarlos de vuelta a la superficie y hacer que los revise una mejor sanadora que yo, alguien como Dea Saint de la familia de Ansecht. Sí, o si matamos al monstruo que plantó las semillas en ellos. La sentía Cassandra San, quien, a pesar de su falta de confianza, había compartido sus propias ideas con bastante claridad. Al mismo tiempo sonreí, para mostrarle mi gratitud. ¿Alguien más tiene una idea? Por favor, hablen si la tienen. Bel Sama, Bel, tú. Soy un idiota que no puede hacer nada más que luchar, y en este momento soy inútil. Necesito que todos ustedes me ayuden, por el bien de Chigusa-san y Louis-san. Miré a mi alrededor al grupo mientras hablaba. Lily y Belf parecían sorprendidos. Los ítems y la magia no habían podido restaurar a los dos aventureros. En una exploración en el calabozo, eso era una sentencia de muerte. Todo aventurero sentía el terror de eso en sus huesos. Cualquiera entraría en pánico si su único medio de recuperación fallara mientras estaban en el calabozo. Estaba tratando de eliminar esa sensación de pánico. Incluso en forma solamente. Incluso si mi confianza era una ilusión, estaba jugando el papel de líder. Esa, estaba seguro, era mi función en este momento. Como le había dicho a Cassandra San, mi única forma de superar esto era confiar en mis compañeros, por muy irresponsable que pudiera ser. Haría lo que pudiera, y en cuanto a lo que no pudiera hacer, confiaría en ellos sin arrepentirme. No había nada vergonzoso al respecto. Después de todo, para eso era un equipo. Tal vez porque me admiraba, o tal vez porque estaba feliz. Lily sonrió cuando admití mi propia debilidad y le pedí ayuda al grupo. Déjanoslo a nosotros, Bel-sama. Lo que sea que no puedas hacer por ti mismo, Lily y sus compañeros te ayudarán, dijo ella. Como dijo Bel, hablemos constructivamente sobre esto. Si juntamos nuestros cerebros, probablemente podamos encontrar una salida, dijo Belf. Sí, el tiempo se está acabando, Okasan agregó. Daphne-san y los demás asintieron. Me estoy convirtiendo en una mera decoración aquí, Aisa-san murmuró por la comisura de su boca. Parecía estar decepcionada de que le hayan robado su papel protagónico. Pero un instante después, sonrió y me empujó por la espalda con el codo. Hey, te las arreglaste para hablar. Realmente estás creciendo, dijo Aisa-san. Sonreí irónicamente mientras tropezaba hacia adelante y volví mi atención a mis propios pensamientos. Los dioses me habían dicho muchas veces que había crecido. Estaba seguro de que la raíz de este crecimiento era la determinación. Mi resolución era cada vez más fuerte. Mi resolución de ser un hipócrita, o tal vez era mi aceptación de que podría terminar perdiendo mis brazos o piernas, como Louis-san aquí justo frente a mis ojos. Creo que tal vez no había tenido suficiente de esta resolución antes. ¿No estaba desechando la promesa que le hice a mi abuelo para tratar de tener un encuentro en el calabozo? Aún así, me vi atrapado en el primer volumen de un cuento de un héroe vistoso. Quería convertirme en un personaje en una de esas historias llamativas, pero no se trataba de eso. Los héroes, como todos los demás, tenían momentos en los que caían en las profundidades de la oscuridad. Perdían la confianza de las personas, perdían su fama, perdían toda esperanza. Incluso en este mismo momento, estaba seguro de que muchas personas estaban sufriendo contratiempos. Sanadores como Cassandra San, y los guerreros que protegían a sus compañeros, y los hechiceros que tejían canciones para otros. Los votos se rompían una y otra vez. Estaba seguro de que no había un voto en el mundo que no se haya roto, pero algunas personas eran malas para darse por vencidas, y esas personas devolvían sus votos a la vida una y otra vez. Estas personas que se decidían a hacer algo, y que avanzaban incluso mientras se limpiaban las lágrimas, se llamaban aventureros, porque un deseo, estaba seguro, se volvía mucho más fuerte y mucho más imprudente cuando renacía. Justo como yo, con mi resolución grabada en mi corazón, estaba avanzando, aunque solo sea unos pocos pasos. Volví mi atención al mundo externo. Lily y los demás estaban revisando rápidamente nuestras opciones. Creo que nuestras únicas opciones reales en este momento son las que mencionó Cassandra. Entonces, o llevamos a los heridos a la superficie o matamos al monstruo.
Lily piensa que la primera opción, llevarlas de vuelta a la superficie, es la mejor. Los cerebros de nuestra expedición estaban en el centro de la conversación. Lily Dono, ¿por qué piensas eso? Mikoto-san preguntó, todavía cumpliendo sus deberes de guardia. 10-1, ese monstruo es una especie mejorada. Lo más probable es que haya consumido un considerable número de piedras mágicas. A juzgar por su batalla con Belsama, definitivamente es al menos LV4. No es el tipo de cosa que esperarías encontrar en el 25º piso. No tenemos idea de cuántas técnicas tiene además de esos proyectiles de semillas. Tratar de derrotarlo es demasiado peligroso. Lily respondió sin dudarlo. Una especie mejorada. Ese era el nombre de los monstruos que mataban a los de su propia especie y consumían las piedras mágicas de sus presas para aumentar sus propias habilidades. En términos generales, LY de San y los otros Sinnohs también entraban en esa categoría. Los monstruos que habían alimentado su potencial sobre el principio de que los fuertes consumían a los débiles eran vistos como irregulares, y cuando aparecían individuos extraordinariamente fuertes, el gremio ponía recompensas sobre ellos y emitía órdenes de subyugación. Había escuchado que se producían daños cada vez que se realizaban esas órdenes. Por cierto, ¿qué tipo de especie mejorada podría ser ese monstruo planta? Belf preguntó. Mentalmente hojeé las páginas de la guía ilustrada sobre el calabozo. Creo que podría ser un musgo gigante. ¿Viven en los pisos intermedios? No en los pisos inferiores. Dije, el musgo gigante era un tipo de monstruo raro que aparecía en el 24º piso. Sus cuerpos estaban hechos de musgo, lo que significaba que eran plantas en forma de humanos. Normalmente, no tenían la armadura de madera que vimos y no podía romper las paredes del calabozo con fuerza sobrehumana. Fue por eso que no lo reconocí al principio. La principal característica distintiva de un musgo gigante era su capacidad para producir réplicas de sí mismo que carecían de piedras mágicas cuando eran derrotados. Aparentemente, muchos aventureros habían hablado de cómo pensaron que habían matado a uno, solo para descubrir que era una réplica y el verdadero monstruo había escapado. No eran monstruos muy belicosos sino altamente inteligentes que hacían un amplio uso de la mímica, emboscadas y retiros. Lo más probable era que, al consumir repetidamente piedras mágicas, este individuo transformó su estado físico y mental. Al hacerlo, había ganado la capacidad de descender a los pisos inferiores y buscar piedras mágicas de mayor calidad. Un monstruo de bajo nivel que se mejoró al descender a los pisos inferiores. Entonces, ¿existe ese tipo de irregular, Daphne-san dijo, frunciendo el ceño. Era exactamente lo contrario de un irregular típico, que se convertían en una amenaza al ascender de un piso inferior a uno superior, como el minotauro que me atacó en los pisos superiores. Volviendo al tema en cuestión, como dije, luchar contra una especie mejorada es arriesgado. Dijo Lily. Pero nuestro mayor problema es que, dado que el 25º piso es mucho más grande que los de los pisos intermedios, no hay garantía de que lo encontremos de nuevo. Por el contrario, encontrarlo será un verdadero desafío. Y si ese es el caso, Lily preferiría la opción más segura. Su primera prioridad era la seguridad del equipo, y no se movería de su posición. Lo que dijo tenía sentido. Pero mientras la escuchaba, Louis-san, quien todavía estaba tendido en el suelo, abrió los ojos ligeramente. No, ese monstruo definitivamente se mostrará de nuevo. Dijo de manera entrecortada. Louis-san. Despertaste, así que eres tú, pequeño novato. ¿O ese pies de conejo, ahora? Nunca pensé que sería salvado por ti. Él me miró, y su rostro empapado de sudor mostró una sonrisa irónica. Luego miró su brazo perdido, y el refinado rostro del elfo se distorsionó por la desesperación y la tristeza. Miró con disgusto la enredadera que se arrastraban sobre su otro brazo, hombros y pierna derecha, antes de finalmente regresar su mirada hacia mí. Mi equipo se quedó atrás en este piso, se los ruego, salven a mis hermanos y destruyan a ese detestable monstruo. Mientras nuestro grupo digería esta sorprendente súplica, Aiza-san levanta sus cejas con asombro. Elfo, ¿me estás diciendo que abandonaste a tus compañeros en una situación difícil y huiste? No seas idiota. Parezco alguien que abandonaría a mis hermanos. No, yo era el señuelo. Tal vez fue el orgullo de su raza lo que hizo que Louis-san estallara en ira incluso mientras jadeaba. Por favor, no te esfuerces, Cassandra-san dijo nerviosamente mientras trataba de calmarlo. Lily bajó su cabeza al lado de la de Louis-san. ¿Qué quieres decir con señuelo? Y hace un minuto, cuando dijiste que volvería a aparecer. Louis-san entrecerró sus ojos ante la Jahabit, quien trataba de dar sentido a la situación lo más rápido posible. Luego, con su largo cabello dorado pegado a su cuello, sacó una bolsa del tamaño de un puño de su bolsillo con la ayuda de Cassandra-san. Esa cosa está cazando a los aventureros,
porque quiere esto, por. Llamemos a ese monstruo él. Cuando fue engendrado, era débil. Incluso si se enfurecía como le decía su instinto de monstruo, los humanos que irrumpían en el calabozo lo derrotaban fácilmente. Lo atravesaban con espadas, quemaban su piel con llamas y lo mandaban a volar con martillos. Era casi un milagro que no hubiera muerto en esas primeras batallas. No había ninguna duda al respecto, él era quien estaba siendo robado, pero tenía un poco más de inteligencia que sus hermanos. Una y otra vez, los usaba como señuelos o reunía todas sus habilidades para escapar de los habitantes de la superficie de alguna u otra manera. Su destino era una furia ardiente que lo llevaba a continuar atacando a las personas sin desanimarse y, de alguna manera, a sobrevivir. Su punto de inflexión llegó inesperadamente. Un día, entró en una batalla no con un humano sino con uno de sus hermanos. De alguna manera, tal vez por arrancar involuntariamente una parte del cuerpo de su oponente, invocó su ira. Como la criatura que odiaba la muerte que era, se resistió ferozmente, y terminó rompiendo la tráquea de su oponente en pedazos con sus mandíbulas. Continuó y mordió el cuerpo de su oponente por todas partes hasta que fue destruido, y luego, con su pecho y todo, devoró el núcleo de su hermano. Se estremeció cuando mordió el cristal púrpura. Un destello de luz recorrió su campo de visión. Fue la ruptura de un tabú, el último acto prohibido. Poder brotó de todo su cuerpo. Estimulación inundó todos sus nervios. Sintió como si su cuerpo se hubiera expandido. Por primera vez, este ser débil se sentía omnipotente. Había obtenido poder. Al principio, estaba embriagado con esa sensación de omnipotencia. Se hundió más y más en la agradable sensación, buscando desesperadamente más de él, devorándolo. En otras palabras, se convirtió en un asesino de su propia especie. Lo sorprendería por detrás, arrastrándolos uno tras otro a los huecos de los árboles. Llegó a comprender con gran claridad que cuanto más devoraba, más se rehacía su cuerpo desde adentro hacia afuera. Finalmente, comenzó a pensar en la manera más eficiente de devorar a sus hermanos. El calabozo que lo había engendrado miraba silenciosamente mientras construía una montaña de cenizas y se agachaba a su lado, engullendo innumerables cristales púrpuras. Ávida y persistentemente, sin pensar en otra cosa, se dio cuenta de que ahora él era quien estaba robando. Era una sensación muy agradable destruir tan fácilmente a sus hermanos con los puños que lanzaba con todas sus fuerzas. ¿Cómo podría expresar el éxtasis de ensartar a una persona con una parte de su propio cuerpo? Una vez más, se embriagó con la violencia y destrucción. Nada podía detener el poder que crecía día a día. Entonces llegó ese momento. En su mayor parte, había perdido el interés por las personas en su loca carrera por devorar a sus hermanos monstruos, pero ellos no se habían olvidado de él. Los grupos de personas que lo perseguían y atacaban eran extremadamente irritantes e incluso más fuertes que sus hermanos. No había ningún daño en evitar el conflicto con ellos. Normalmente, trataba de esconderse de ellos lo más posible, pero las personas que llegaron ese día eran muy persistentes. Como resultado, por primera vez en mucho tiempo, se entregó al instinto y se defendió. Después de haber masacrado hasta el último de ellos, se dio cuenta de que algunos de los bultos de carne que habían sido personas cargaban eso, en grandes cantidades. Además de eso, finalmente, y esto fue muy desafortunado para los humanos, se dio cuenta de que eran como él. Al igual que él, extraían esas cosas de sus hermanos y las recogían. Por eso los humanos tenían muchas de ellas, muchas piedras mágicas. Por. El monstruo está detrás de las piedras mágicas que recolectan los aventureros, dijo Lily, quien se había puesto pálida mientras escuchaba la explicación de Louis-San. Nunca he escuchado de tal cosa, pero es verdad. Cuando ese monstruo atacó a nuestro grupo, se dirigió directamente a los ayudantes en la retaguardia y les arrebató sus mochilas llenas de piedras mágicas. Se las comió justo ante nuestros ojos. Incluso la magia no funcionó en él. Todo lo que pudimos hacer fue huir. Fue en ese momento cuando la semilla se había implantado en él, explicó Louis-San. Según él, su grupo estaba formado por 4 miembros, todos LV3, y todos aparentemente acostumbrados a explorar los pisos inferiores. Así de fuertes eran los aventureros que fueron derrotados por este monstruo. La razón por la que vinimos a la capital del agua, en primer lugar, fue porque se nos pidió realizar una misión. Se suponía que debíamos estar buscando a personas desaparecidas, o de otro modo sus cadáveres. Aparte de nosotros en la familia Moody, la familia del enano Dormul, la familia Magni, recibió la misma solicitud. Estuvimos peleando todo el camino. Entonces, ¿Dormul-san también está aquí abajo? Sí, Louis-san asintió. Al parecer, tomaron caminos separados después de llegar a los pisos inferiores. Esa cosa se abalanzó sobre nosotros.
Pero casi todos en el grupo estaban cubiertos de heridas, y tenían que recuperarse de alguna manera. No teníamos elección. Así que tomaste las piedras mágicas restantes y actuaste como un señuelo por el bien de tus compañeros. Aiza-san resopló. Sí, así es, Louis-san respondió, asintiendo profundamente. Luego reajustó su expresión y apeló a nosotros una vez más. Ese monstruo es uno malo. Descubrió la eficiencia, y probablemente es por eso que es mucho más fuerte que cualquiera de las especies mejoradas que he encontrado antes, incluso más fuerte que el troll ensangrentado. Okazan y los demás cambiaron de color cuando escucharon el llamado urgente de Louis-san, pero Cassandra-san levantó su rostro. El troll ensangrentado, ¿he escuchado sobre eso? Sí, es el monstruo mejorado que causó estragos hace 10 años. Para cuando el gremio confirmó su existencia, ya había matado a montones de aventureros de clase alta. Incluso el grupo de élite de aventureros de segunda clase y superior enviados para exterminarlo fueron aniquilados en su lugar. Escuché que murieron más de 50 personas, dijo Aiza-san. C50. ¿Qué pasó al final? El gremio fue llorando a la familia Freya y ellos lo eliminaron. Escuché de ellos que al menos era equivalente a un LV5. Haruime-san se quedó muda por la explicación de Aiza-san. No solo ella. Daphne-san y Okazan también estaban jadeando ante el espantoso cuento de la especie mejorada, y Louis-san dice que este musgo gigante era incluso más peligroso que ese troll ensangrentado. Parecía posible, comparado con cazar a los de su propia raza en el vasto calabozo, apuntar a los aventureros que ya habían recolectado grandes cantidades de piedras mágicas sería mucho más eficiente, con un rendimiento exponencialmente mayor. Y los aventureros que llegaban a los pisos intermedios probablemente tenían más piedras mágicas de mejor calidad. Además, otros monstruos no atacarían a una especie mejorada a menos que él mismo buscara una pelea. Lo peor de todo era que esta especie mejorada estaba en proceso de aprender las mejores estratagemas para atacar a los aventureros. La forma en que se retiró después de plantar las semillas era prueba suficiente. Una especie mejorada que sobresalía en cazar aventureros. No había la menor duda. Era a la vez diferente y una amenaza. Si no hacemos nada, creo que esto se convertirá en una catástrofe sin precedentes. La habitación se quedó en silencio por unos segundos en respuesta a las palabras entrecortadas de Louis-san. Todos se veían tensos. Mierda. Elegí un momento increíble para ir a una expedición. Aiza-san escupió, sacudiendo violentamente el largo cabello de su cuello. Una vez que la mirada de todos cayó sobre ella, continuó, dejando de lado la cuestión de si somos nosotros quienes lo eliminamos o un grupo enviado por el gremio. Una vez que se enteren de esto, definitivamente no se puede permitir que ande suelto. Eso es cierto, pero claramente cuanto más tiempo lo dejemos, será más difícil de matar. Muchos aventureros podrían perder sus vidas como resultado. Y lo más importante, no podemos abandonar a los compañeros de Luis Dono. Mikoto-san dijo con una expresión tensa en su rostro. Okazan y Belf estuvieron de acuerdo con su argumento. Además, tomará un día regresar a la superficie. No hay garantía de que Chigusa dure tanto tiempo. Sin mencionar el hecho de que no tenemos idea de si los sanadores allí arriba incluso podrán deshacerse de estas plantas parasitarias. Y mientras tengamos montones de piedras mágicas, podemos estar seguros de que vendrá a nosotros. ¿Verdad? Es obvio que estrategia llevará menos tiempo, pero ¿hay alguna garantía de que podamos eliminar esas plantas parasitarias una vez que el monstruo haya sido asesinado? Lily les pregunta a ambos jóvenes. Creo que hay una buena probabilidad de que funcione. Daphne-san respondió en su lugar. Si este individuo se ha separado de la especie de un musgo gigante, entonces, cuando matemos al cuerpo principal y destruyamos todas las piedras del interior, debería convertirse en ceniza, ¿verdad? Creo que les pasará lo mismo a estas enredaderas. Lily miró a los ojos de Daphne-san como si quisiera decir algo en respuesta, pero Daphne-san se encogió de hombros y dijo: realmente no quiero luchar contra eso. Pero en base a todo lo que he escuchado, no creo que nos deje escapar. Estaba bastante seguro de que todos nosotros aventureros de clase alta teníamos la misma premonición. Podría llamarse una corazonada. En el momento en que le demos la espalda a esa especie mejorada, nos mostrará sus colmillos. Lily ha dicho todo lo que tiene que decir. Así que... Ella me miró, y también a Aiza-san. Ya escuchaste lo que ella dijo, Belcranel. ¿Qué vas a hacer? Reflexioné sobre todas las opiniones que el grupo había expresado y tomé mi decisión. Vamos a cazar a ese monstruo. Sí, Belf dijo, golpeando su puño en la palma de su otra mano. Me uno, agregó Okazan con entusiasmo, balanceando su hacha de batalla sobre su hombro. Lily y las ayudantes asintieron entre sí y comenzaron a prepararse para partir de inmediato. El objetivo de nuestra expedición en el calabozo había dado un giro inesperado.
Ante una situación irregular que nadie predijo, nuestro equipo combinado se propuso eliminar a una especie mejorada, por. Lo primero que hizo después de enterarse de que las personas llevaban grandes cantidades de piedras mágicas fue observarlas para aprender. Al principio, se dio cuenta de que los que iban al final del grupo cantando canciones eran una verdadera molestia. Esas canciones eran cosas atroces que habían quemado su cuerpo y casi siempre lo mataban. Por lo tanto, era necesario matar primero a los de atrás. Los que estaban al frente del grupo eran muy fuertes y mataban a muchos de sus hermanos mientras observaba con gran expectación. Muy a menudo eran miembros destacados de los habitantes de la superficie. Aún así, si estuvieran solos, él podría vencerlos. Por lo tanto, se enfocó en maneras de reducir el tamaño de los grupos o evitar que formaran equipos. También aprendió que los más fuertes protegían a los que llevaban las piedras mágicas. Ideó todo tipo de armas para vencer a los humanos y tomar sus cristales. Las semillas eran una de esas armas. Realizó sus preparaciones y esperó el momento justo para atacar. Por lo general, quienes cantaban canciones eran mujeres con orejas largas. Si las mataba a golpes primero, las otras personas se enfadaban de manera divertida. En ese momento, los golpearía, abriendo sus cabezas y derramando el contenido. Pisotear a estos seres que le habían causado tanto sufrimiento lo llenaba de una oscura emoción y alegría. Las hembras gritaban y lloraban mucho. Por alguna razón, cuando las escuchaba, se sentía mejor. Era como si esos gritos llenaran algo dentro de él, y así, una y otra vez, agarraba sus manos y pies delgados como ramitas, los retorcía y las golpeaba contra el suelo. Las mordía y las golpeaba muchas veces. Ellas gritarían, por favor. Para. No entendía sus palabras, pero el tono de su canto lo hacían sentir bien. La carne de las hembras cuyas bocas derramaban sangre sabía mejor para él que la carne de otras personas. Quiero matar, quiero morderlos hasta la muerte una y otra vez. Una y otra vez, incluso si caigo por el precipicio de la muerte y renazco, pero había comenzado débil, y tenía cuidado de nunca entregarse totalmente a sus instintos. Le daba prioridad al intelecto que lo había salvado, y esa elección le había sido muy útil. Nunca dejaba escapar a los humanos que intentaban escapar. Si escapaban, estaba seguro de que cambiarían, así como él lo había hecho. Lo sabía intuitivamente. Y tenía razón. La razón por la que había descendido desde su lugar de nacimiento hasta la orilla del agua fue en parte para encontrar mejores piedras mágicas y en parte para asegurarse de que los aventureros no escaparan. El estruendo del agua ahogaba sus gritos. El agua era su aliada. Aprendió a usarla. Si arrojara los cadáveres mordidos a la corriente, nadie descubriría lo que estaba haciendo. En situaciones donde determinaba que no podía matar a todos los humanos, plantaba semillas en ellos y se retiraba. Estos segundos seres que eran parte de sí mismos se convertían en enredadera que debilitaba sus objetivos y lo alertaban sobre su ubicación. Era extremadamente fácil devorar a los humanos debilitados. Las semillas fueron su creación más preciada. Todavía tenía mucho que aprender, así que todavía sentía miedo a menudo. Se había sentido más aterrado de todo cuando vio a la chica con cabello y ojos dorados y su grupo. A pesar de que estaban lejos, lo aterrorizaron. Serían imposibles de derrotar. Sabía que no debía enfrentarlos. Antes de que pudieran acercarse, corrió por su vida hacia las profundidades del laberinto. También había otros humanos como ella. Seres que sabía que no debía, bajo ninguna circunstancia, enfrentar. Por lo menos, todavía no cuando aún era más débil que ellos. Eso era algo más que había aprendido. También notó que entre sus hermanos había un cierto subconjunto extraño. Estos eran herejes que lo habían traicionado a él y a sus otros hermanos. Muchas veces, un odio poderoso y una ira que parecía quemar su cuerpo lo inundaban, y casi cedía ante sus impulsos. Pero la sabiduría que susurraba en su oído ganaba cada vez. Sabía que no podía vencerlos, porque formaban grupos. Tenía que ganar la fuerza para derrotarlos sin ayuda. Buscó mayor poder para que un día pudiera enterrar sus colmillos en esos hermanos heréticos, especialmente en esa sirena que se veía tan suave. Para empezar, iría tras las hembras que vivían aquí. Había aprendido a cazar en el momento adecuado. En algún momento, se había vuelto orgulloso de ser un cazador. Su masa raspaba el suelo mientras caminaba por el sendero de cristal. Iluminado débilmente por la luz de los cristales blancos, acarició su cuerpo con sus dedos gruesos y deshuesados. El corte infligido por la cuchilla en su torso ya estaba curado. Volvió a pensar en la caza que había ocurrido antes. Aunque la oportunidad se había presentado por casualidad mientras perseguía a la presa que se había escapado con las piedras mágicas, no había podido acabar con ellos. En particular, estaba ese humano de cabello blanco que lo había herido.
Sería una molestia tratar con él. La hembra marrón en la parte trasera también le preocupaba. Tampoco debería subestimar a los que habían resistido el rebote de las semillas. Sabía muy bien que un grupo de habitantes de la superficie con talento significaba serios problemas. Decidió que tendría que atraparlos. Se detuvo y usó su masa para demoler la columna de cristal que había estado buscando, luego se deslizó en la brecha que había creado. Más allá había una pequeña cueva. Varias piezas de comida sobrante que había atrapado y escondido en la cueva rodaban a sus pies. Usaría esos. Detente. Las personas de orejas largas temblaban. Lágrimas se acumulaban en sus ojos. Sabía que muchos humanos no podían abandonar a sus hermanos. Sin importar cuán gravemente herida estuviera una persona, si arañaba un poco a uno de sus hermanos y lo hiciera llorar, el otro humano se enfurecería y lo enfrentaría con valentía. Pero al final, ese humano sería eliminado. Tal vez debería torturar a las hembras hasta la muerte. Se le ocurrió la idea, pero decidió no hacerlo. Había aprendido que era una locura dejarse llevar mientras la presa todavía estaba allí. No debía bajar la guardia hasta que el último humano dejara de respirar. Lentamente, levantó la masa que sostenía en su mano derecha. «Detente, por favor». No le conmovían las súplicas, cuyos significados no entendía. Sin detenerse, bajó su brazo. Al instante siguiente, gritos insoportablemente horrendos desgarraron el aire. Por. Partimos, dirigiéndonos primero al área donde Louis-San se separó de su equipo. Apoyándose en el hombro de Daphne-san, el arquero elfo de un solo brazo miraba hacia abajo con ojos borrosos el mapa que Lily había desplegado. Luchando contra su agotamiento, señaló la dirección a la que debíamos ir. Cassandra-san llevaba a Chigusa-san en su espalda. «Lo siento». Chigusa-san susurró débilmente. «No, está bien. Puede que sea una sanadora, pero soy LV2. No me importa en absoluto». Cassandra-san dijo, sacudiendo la cabeza con resolución. «Habíamos decidido evitar evacuar a los heridos de este piso y dividir nuestras fuerzas. Dividirse en los pisos intermedios sería una estrategia extremadamente mala. En su lugar, nuestro objetivo era matar a la especie mejorada rápidamente, con tanta fuerza como pudiéramos reunir. Eso fue lo que decidimos después de escuchar los consejos de Lily, Daphne-san y Aisa-san. Me preocupa que no se hayan reportado avistamientos de ese musgo gigante», dijo Aisa-san. «Probablemente evite ser visto. Si decide que no puede matar con certeza, se esconde. Es capaz de algo así». «Esa cosa es astuta», Louis-san respondió respirando entrecortadamente. «No bajen la guardia. Ese monstruo es diferente». Louis-san advirtió de nuevo. Justo entonces. «¿Qué es esto?». Estaba liderando al grupo, y vi algo en la intersección a la que acabamos de llegar. Una gruesa línea roja cruzaba el piso desde el pasaje en el lado derecho. Parecía haber sido hecho arrastrando algo pesado. «Este patrón rojo podría ser sangre», Oka dijo lo que Mikoto-san no pudo. Nos apresuramos, con nuestras bocas cerradas. Seguimos la línea roja como si nos guiara hacia adelante. Nuestro progreso se vio impedido ligeramente por la ocasional lucha contra monstruos. Finalmente, llegamos a la entrada de una habitación. En el interior, el río se dividía y se volvía a enrollar sobre sí mismo como una tela de araña enredada con la orilla. Racimos de cristales blancos cubrían el suelo como enormes trozos de hielo. Tal vez porque estábamos cerca de la gran catarata, el sonido del agua golpeando resonaba en el laberinto aún más fuerte que antes. Nuestros ojos se dirigieron a la parte central de la habitación. Eso es, estábamos mirando la base de un cristal particularmente grande consagrado en el centro de la habitación. Dos aventureros elfos estaban tendidos boca arriba en el suelo. Uno era hombre y el otro era mujer. Enredaderas parasitarias crecían en sus cuerpos y sus piernas estaban destrozadas como si un arma contundente las hubiera aplastado. «¿O no?», Haruime-san dijo, presionando su mano contra su boca. Su reacción era natural, la visión de esas extremidades color rojo sangre que no se parecían en nada a su forma original era realmente terrible. Estaba seguro de que no podían caminar o moverse en ese estado. Y allí, junto a ellos, sobre un pedestal de cristal. La especie mejorada, justo como Belf había dicho, el musgo gigante estaba sentado allí, en silencio, con la barbilla metida. No estaba prestando atención a las personas que se encontraban ante él. Simplemente parecía estar esperando algo. «Sario, Lana, ¿entonces esos son tus compañeros?», Aisa-san preguntó. «Sí. Pero falta uno». «¿Alec?», Louis-san respondió. Su rostro se había vuelto blanco por la debilidad, pero ahora se había enrojecido de ira, y sus cejas fruncieron en angustia. Sus ojos se volvieron brumosos. Ante sus palabras, mi propio corazón lanzó un grito doloroso.
Al igual que con Guyene, no pudimos salvarlos. Tal vez era arrogante tener tal pensamiento. Pero no podía detener esta inexplicable emoción rabiando en mi alma. Apreté mis manos en puños. Mientras lo hacía, monstruos comenzaron a aparecer desde múltiples lugares en la intrincada maraña de ríos dentro de la habitación, exactamente como si el olor a sangre en el suelo los hubiera traído aquí. Cangrejos azules y otros monstruos comenzaron a moverse hacia la franja central de la orilla donde se encontraban la especie mejorada y los elfos. La elfa, quien ya estaba al borde de la muerte, dejó escapar un grito ronco. Con lágrimas en los ojos, se retorcía impotente en el suelo. ¡Oh, demonios! No me digas que son Seo. Estás diciendo que usó aventureros indefensos como señuelo para traernos aquí. Las conjeturas de Belf y Okazan debían ser correctas. No había otra explicación. Esa especie mejorada tenía la intención de mantener como rehenes a los aventureros para traernos a esta habitación. No podía creerlo. Pensar que un monstruo pondría una trampa como esta. Ese monstruo es diferente. Las palabras de Louisan parpadearon en mi mente. ¿Me estaba escondiendo a la sombra de una columna de cristal en la entrada de la habitación mientras miraba al interior? Justo como Belf y los demás, mi rostro tenía una expresión horrorizada. Hey, camarón, ¿estás segura de que el golpe de gracia no será que la especie mejorada sea en realidad un Sinous? Nunca he escuchado de un monstruo tan astuto. Aiza-san susurro. No lo sé. Los Sinous nunca mencionaron algo como esto, y mucho menos Felsama. Lily dijo, claramente molesta. La perspicaz amazona arrugó su rostro en una mueca casi descarada, y después de que nos atrape, tiene la intención de dispararnos con esas semillas o algo así mientras luchamos contra los otros monstruos. Setsuei, ¿puedes darnos una estimación de cuántos hay? No, es imposible. Hay demasiados para contar en esta habitación. Y muchos todavía se esconden bajo el agua. Mikoto-san frunció el ceño con frustración mientras exploraba el terreno con Uyata no Kurogarasu. Esa especie mejorada probablemente eligió este lugar para su trampa sabiendo muy bien las ventajas. Todavía no se había movido, tal vez porque todavía no nos había notado. Aiza-san. Me incliné hacia la habitación, incapaz de contenerme mientras los monstruos se acercaban segundo a segundo a los aventureros caídos. Aiza-san asintió con disgusto, tal vez porque no podía soportar el hecho de que las cosas estaban sucediendo exactamente como el monstruo había planeado. Lo sé. El enfoque más simple sería usar magia desde nuestra posición aquí, pero esos elfos también se verían atrapados en ella. Dejar morir a los compañeros de Louisan no era una opción. Ni siquiera si eso significaba caer en la trampa del monstruo. Belcranel y yo nos encargaremos de la especie mejorada. Setsuei, tú, Oka y Belf encárguense de los otros monstruos. Una vez que alejemos esa cosa enorme de los elfos, sáquenlos de aquí. Lo tengo, Mikoto-san asintió. Haru y Me, ¿ustedes muévanse a un área abierta lejos de las paredes? No aquí junto a la entrada. Si los monstruos se generan de repente, las cosas se pondrán feas rápidamente. Sí, señora, respondió Haruime-san. Aiza-san, Mikoto-san, Oka-san, Belf y yo rescataríamos a los elfos. Lily, Haruime-san, Cassandra-san y los heridos Chigusa-san y Louis-san se quedarían al margen, con Daphne-san para protegerlos. Vamos, no teníamos tiempo que perder. Para salvar a nuestros compañeros elfos, saltamos a la habitación al mismo tiempo a la velocidad del rayo, dirigiéndonos desde la entrada en el lado sureste de la habitación hacia el área central. Lily y los otros que no podían luchar fueron al borde más al sur de la habitación, el cual Mikoto-san había determinado que era el más seguro. Los monstruos se estaban reuniendo alrededor de la especie mejorada. No había señales de un oponente en la orilla del sur. Aiza-san nos guiaba mientras saltábamos a través de los ríos, acelerando a medida que avanzábamos. Los monstruos nos notaron y trataron de atacar, pero o nos alejábamos o los tirábamos, negándonos a luchar. Nos acercábamos rápidamente al centro, pero... ¿por qué el musgo gigante todavía no se movía? Fruncí el ceño. Los otros monstruos habían notado nuestro rápido avance, así que no había forma de que la especie mejorada no se hubiera dado cuenta. Sin embargo, estaba sentado sobre el pedestal sin mover un dedo. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba preparando un ataque? ¿O tenía algún otro objetivo? Una vez que Mikoto-san se encontraba con un monstruo en particular, nunca podía escapar del rango de su percepción. Así que a menos que dijera lo contrario, ese debía ser el monstruo contra el que habíamos luchado hace poco. Le eché un vistazo. Ella estaba mirando fijamente a la inmóvil especie mejorada como si se tratara de algún tipo de rompecabezas. Belf, Oka-san y Aiza-san tampoco podían ocultar sus expresiones desconcertadas. Todos sentíamos algo siniestro, pero nuestra única opción era seguir acercándonos. No.
El fragmento de una palabra nos llegó del elfo tendido en el suelo, pero su voz casi fue ahogada por el sonido del agua fluyendo. Sus labios se movían en espasmos mientras trataba desesperadamente de decirnos algo. No es el monstruo. No vengas aquí. En el momento en que descifré lo que estaba diciendo, escuché el suave sonido de algo cayendo. Un trozo de musgo se había desprendido del ojo del monstruo y había caído al suelo. Desde debajo del musgo caído, apareció piel humana, entonces un ojo humano, tan agotado que era incapaz de enfocarse. Era otro elfo, como los que estaban en el suelo, el tercer compañero de Lubi-san. Dedos helados sujetaron mi corazón. Escuché la respiración de Mikoto-san detenerse en seco. Había escuchado de esto. Mientras que el Yatano Kurogarasu de Mikoto-san le permitía identificar enemigos, no podía distinguir entre individuos. Era como si un pedazo de papel negro se desplegara en su mente y aparecieran puntos rojos, pero esos puntos que representaban monstruos no variaban en tamaño o color. Su habilidad había funcionado correctamente. Pero había reaccionado a un revestimiento. El monstruo había cubierto a un aventurero con montones de musgo tomado de su propio cuerpo. Habíamos sido engañados por una imitación. Nunca había escuchado de un musgo gigante usando musgo de esta manera. Un segundo después, Mikoto-san giró su rostro hacia el sur como si hubiera sido golpeada. Se había dado cuenta de algo, un enemigo que se acercaba a Lily y los demás ayudantes con una energía intensa, mucho más allá de la de los monstruos reunidos en el centro de la habitación. Su rostro se puso blanco. Por favor, huye, Lily Dono. Cuando seguí su mirada, también lo vi. Una forma verde emergiendo lentamente de la corriente detrás del lugar donde Lily y los demás estaban parados pareciendo sorprendidos por el repentino grito de Mikoto-san. El brazo derecho del monstruo empapado de agua sujetaba una masa de cristal mientras miraba sus espaldas con una expresión en blanco. Y entonces, antes de que pudiera captar la escena ante mis ojos o escuchar el grito de Mikoto-san dividiendo el aire, me congelé y dejé de correr hacia adelante. Me di la vuelta, con mis pies raspando el suelo de cristal mientras me invadía una horrible sensación de inercia, y me desprendí de los asombrados Aisa-san, Oka-san y Belf. Aceleré con todas mis fuerzas mientras corría hacia el lado sur de la habitación. El monstruo levantó su masa. Mi pie izquierdo saltó a través del arroyo hacia la siguiente franja de tierra. Finalmente, Daphne-san se dio cuenta de la forma que se había arrastrado sobre ella sin el menor sonido. Pateé el suelo con mi pie derecho, rompiendo el grupo de cristales en los que estaba parado. Me estaba moviendo muy lentamente. No llegaría a tiempo. Eso es lo que parecía pensar Daphne-san, y su rostro se congeló. Respiré, mis labios temblaban. Lily y los demás también se congelaron cuando miraron hacia atrás y vieron al monstruo a punto de infligir su castigo mortal. Levanté mi pie izquierdo para dar otro paso. Asterisco ping, ping asterisco. El suave sonido de una campanilla provino de él, y se iluminó con una luz blanca. Cargué durante 2 segundos. El suelo explotó bajo mi pie bajado. Me había convertido en un proyectil. Asterisco, Uzi. Asterisco. La fuerza de mi patada contra el suelo se convirtió en un propulsor que me envió hacia el borde de la habitación. En un instante, esa loca velocidad que me atrevía a desatar cerró la brecha entre el grupo amenazado y yo. Desenvainé la adaga estia. ¡Ah! Dejé escapar un grito de guerra desde la boca de mi estómago y golpeé al monstruo con un movimiento rápido como un rayo. El destello de la cuchilla negra atravesó el arma de cristal sin filo mientras se balanceaba hacia Lily y los demás. Por. Él miraba con incredulidad. La trampa compuesta por el CEO y la réplica de sí mismo parecía haber funcionado. Parecía haberse escabullido con éxito detrás de las hembras humanas. Pero entonces el chico con cabello blanco se había precipitado con una velocidad ridícula y se puso en su camino. Su arma de cristal favorita había sido cortada por la mitad y había sido mandada a volar hacia el techo. Estaba irritado. Su plan de caza cuidadosamente establecido había sido destruido, y su oportunidad de comer piedras mágicas le había sido robada. Escuchó a su ira y decidió que su primer movimiento sería matar al chico que estaba deslizándose en el suelo. Pero entonces el chico levantó la mirada y vio sus ojos, y sus instintos le dijeron algo. Este humano es peligroso. La deslumbrante mirada rojo rubí que lo atravesó era imperturbable, fría e infundida con una determinada voluntad de luchar. Había pasado mucho tiempo desde que había visto un par de ojos así y se estremeció con esa sensación similar al terror. La luz que brillaba en esos ojos rojos era la llama de la indignación. El humano estaba indignado porque sus compañeros humanos habían sido heridos y puestos en peligro. ¡Ah! El chico cargó hacia adelante sujetando 2 dagas. Rápido. 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 Una tras otra, las cuchillas blancas y negras volaban hacia él, tratando de cortar su cuerpo. Pero, aún era un poco más fuerte que el humano. Ignoró las cuchillas que se clavaban en él y osciló su puño hacia abajo. Al instante,
El chico esquivó, cayendo al suelo. El corte donde el musgo había volado fuera de su cuerpo rápidamente se llenó de nuevo. Su cuerpo era conveniente. Se regeneraba. Cuantas más piedras mágicas devoraba, más se multiplicaba el musgo de su cuerpo. Cuando el humano se levantó, tenía una expresión de asombro en su rostro. Inmediatamente, el chico cargó de nuevo con una velocidad y fuerza que era menos como un conejo y más como un caballo salvaje. Al menos, así era como se veía para él, y había cazado a innumerables humanos. Este oponente no era precipitado, solo rápido. Pero eso no socavó su compostura. Podía manejar un número interminable de esos cortes agudos e insignificantes. Belsama, la hembra pequeña, miró el rostro distorsionado del chico y gritó. El olor de las piedras mágicas venía de ella. Después de aplastar al chico, destruiría a esa hembra a continuación. ¿Ah? El chico, que se había visto obligado a dar un paso atrás ante los brazos oscilantes, extendió su mano izquierda. Él sabía todo sobre ese truco que los humanos usaban. Se llamaba magia. Ni siquiera podía contar el número de veces que él y sus hermanos casi habían sido eliminados por ella cuando todavía era débil. Era el arma humana de la que tenía que ser más cauteloso. Pero también sabía que, para usar la magia, tenían que cantar. Necesitaban tiempo. Y sin importar lo corta que fuera la canción, su ataque sería más rápido. Idiota, se burló. Pero en el preciso momento en que planeaba saltar hacia el chico y aplastarlo, sucedió algo inesperado. Firebolt. Solo tomó un instante para que la luz llameante fuera liberada. Congelado frente a esta magia que nunca antes había experimentado, recibió un golpe directo. Un grito brotó de su garganta. Por. El grito del monstruo desgarró el aire. Después de que mi magia de lanzamiento rápido superara el acercamiento del musgo gigante y golpeara el centro de su cuerpo, agitó ambos brazos violentamente con dolor. Estaba tratando de aplastarme antes de que tuviera la oportunidad de decir un canto. Pude darme cuenta de eso por su comportamiento. ¿Esa era la aterradora realidad? Un monstruo que no era un Sinos había descubierto la estructura de la magia que usaban los aventureros y estaba intentando contrarrestarla. En efecto, este era uno irregular, nacido del calabozo, y uno extremadamente inusual y peligroso. Absolutamente teníamos que matarlo aquí y ahora. Cuando me decidí, me precipité hacia él. Utilicé la daga negra en mi mano derecha para cortar un trozo del hombro de mi enemigo, y luego, con la brillante cuchilla blanca en mi mano izquierda, corté su torso. El musgo gigante retorció su ardiente cuerpo en angustia, tratando de escapar de la violenta tormenta de llamas y cuchilladas que descendían sobre él una tras otra. Justo más allá del lugar donde se encontraba arrojando imprudentemente su cuerpo en todas direcciones había un río fluyendo fuerte y rápidamente. Oh no, no lo harás. Levanté las cejas y pisoteé en el suelo cuando el monstruo intentó sumergirse en el río y retirarse una vez más. Saltando hacia adelante, traté de infligir un golpe fatal. Fue ahí cuando sucedió. El monstruo, que hasta este punto simplemente había estado corriendo de un lado a otro en un atormentado intento de escapar, obtuvo un brillo asesino en sus ojos amarillos que me hizo sospechar. De repente, esos ojos parecían tan afilados como los de un halcón. Incluso en medio de una situación difícil, mi enemigo había reconocido la impaciencia en el corazón de su oponente. Mientras mi cuerpo fluía hacia adelante, látigos de madera se dispararon alrededor de mis pies. Raíces de árbol se enrollaron alrededor de mis botas y se apretaron alrededor de mis rodillas. Las raíces crecieron desde las pantorrillas del musgo, que se encontraban en mi punto ciego, y hasta el suelo. Eran un arma indirecta generada por la armadura de madera que se expandía y contraía cubriendo todo el cuerpo del monstruo. Había sido engañado, no, había sido burlado. Esta inteligente especie mejorada había jugado su carta oculta, y tenía que admitir que me había vencido en esta ronda de apuestas. Dejó escapar un rugido lleno de dolor y rabia, y luego se lanzó hacia atrás, arrastrándome hacia el agua junto con él. Belsama. Mientras el grito de Lily resonaba a través de la habitación, las raíces de árbol rompieron a través del suelo de cristal y se hicieron visibles. Estaba colgando en el aire con mis pies atados y no tenía forma de resistirme. Las raíces se tensaron y me arrastraban cada vez más cerca del agua hasta que llegué al gorgojeante río. Glag. Fui abrumado por el shock y las gotas de agua volando, y luego la sensación de ser tragado completamente por el agua. El mundo se volvió azul. Los sonidos se volvieron distantes, como si una membrana se hubiera estirado sobre mis oídos. Estaba inmerso en este mundo frío y acuoso que cortaba toda comunicación con la tierra. La sensación de flotar duró solo unos segundos, y luego mi cuerpo fue barrido a lo largo por al menos 5 metros por debajo de la superficie del agua. Me tiene. Esa única frase parpadeó a través de mi cerebro ahogándose.
Un instante después, la horrible figura unida a mí por hilos de madera se precipitó hacia mí con los puños levantados. ¡Ga! Su rugido envió cientos de burbujas flotando hacia mí junto con las vibraciones del sonido. El enorme puño del musgo gigante se estrelló contra mi tráquea. ¡Arg! El aire en mis pulmones se precipitó hacia afuera en una gran burbuja. Mi cuerpo salió disparado a través del lecho del río como una flecha, ignorando totalmente cualquier cosa como la presión del agua. La especie mejorada me perseguía de cerca con la misma velocidad. Cuando mi espalda se estrelló contra una pared de cristal bajo el agua, el monstruo golpeó mi pómulo. La corriente me llevó en la dirección en la que salí volando. Pero mi enemigo no estaba dispuesto a dejarme ir. Las raíces que ataban nuestros pies se habían convertido en grilletes que reducían mi vida. El monstruo se precipitó hacia mí con los ojos desorbitados, como una ola iracunda. Me forcé a recuperarme del último ataque y, finalmente, pensé en usar las dagas que aún tenía en las manos para defenderme. Pero aunque traté de sincronizar el movimiento de la daga bestia con el ataque de mi enemigo, llegué demasiado tarde. Me estaba moviendo muy lentamente. Cuando la daga nadaba frente a mí horizontalmente, el puño del monstruo se enterró profundamente en mi estómago. De nuevo salieron burbujas de mi boca. Mi sentido del movimiento y tiempo en tierra estaban muy lejos aquí abajo. Con mis manos y pies limitados por el agua, ahora estaba en una posición defensiva con el monstruo atacando. A pesar de que la ropa azul que tenía liberaba una luz tenue, mi cuerpo no se movía como quería. Así era como eran las cosas, incluso con el beneficio de la tela de Andín. Desde la perspectiva del monstruo, no debía ser muy diferente de un niño ahogándose. Este entorno requería movimientos completamente diferentes que en tierra, pero no podía adaptarme. Solo estaba dando vueltas inútilmente. La forma del río a mi alrededor había cambiado, y tuve la sensación de que había sido arrastrado fuera de la habitación hacia el río principal. Este mundo azul fluyendo era hermoso y cruel a la vez. Ahí estaba el terror de no poder respirar y la certeza de que en el momento en que perdiera la compostura, me sentiría más cerca de la muerte. Cuando fui arrojado hacia adelante por el golpe del monstruo, miré el lecho del río y vi el cadáver de un aventurero. Sus brazos parecían invitarme a unirme a él. Mi cuerpo giraba, mis pies y mi cabeza cambiaban de lugar una y otra vez. Mi equilibrio se había ido. Ya no tenía idea de cuál era el lecho del río y cuál era la superficie. Entonces, así era como un hombre se volvía inestable cuando sus pies ya no podían tocar el suelo. Esto era todo lo que se necesitaba para desequilibrarnos. Frente a una abrumadora desventaja en el terreno, mi supuesto LV-4 era completamente inútil. El terror total de este calabozo junto al agua, y la esencia de lo que realmente era la capital del agua, finalmente había llegado a mí. Esto era una batalla submarina. Oh, ya. A pesar de que el musgo gigante no era un monstruo acuático, aquí se movía un poco mejor que yo. Utilizaba su armadura de madera para enviar tentáculos. La forma parecía estar diseñada para reducir la resistencia del agua y, a veces, empujaba la armadura contra la pared o los envolvía alrededor de un cristal para ganar velocidad o cambiar de dirección. Mi oponente había estado en la capital del agua más tiempo que yo, y por eso sabía cómo manejar mejor el terreno. Todos mis contraataques golpeaban el espacio vacío. Sin embargo, de alguna manera podía defenderme de los ataques que venían de 360 grados usando mis guanteletes y mi armadura. Si no fuera por la tela de Andín, probablemente ya estaría muerto. Gracias al aumento de nivel, mi capacidad pulmonar era mayor que la de una persona común y todavía tenía cierto margen de maniobra, pero no estaba seguro de cuánto tiempo podría durar. Intenté una y otra vez llegar a la orilla, pero las raíces atadas a mis pies no me dejaban llegar allí. Sangre se filtraba de donde mi boca había sido golpeada y donde las afiladas raíces sobresalían entre los espacios en mi armadura. A medida que la sangre se alejaba, el agua azul clara se enturbiaba y se convertía en un rojo lúgubre. Como si esta corriente de sangre la hubiese atraído, una gran forma se retorcía a la vista en la distancia. Es una serpiente acuática. El monstruo de gran tamaño había entrado en este río desde un afluente. El áspero brillo submarino de sus ojos era a la vez magnífico y aterrador. ¡Ah! Este era un auténtico monstruo acuático, y nadaba hacia mí incluso más rápido que el musgo gigante. No tuve tiempo para defenderme mientras sus colmillos se hundían en mi hombro. Sentí un dolor ardiente mientras aún más sangre se arremolinaba en el agua. Comenzaba a pensar que mi vida corría peligro mientras las mandíbulas buscaban mis huesos, cuando de repente las raíces que castigaban mis pies desaparecieron. El musgo gigante había eliminado las raíces desde su cuerpo. Me miró fijamente por un momento,
Luego extendió sus tentáculos de madera, giró contra la corriente y desapareció en otro afluente. ¿Se liberaron mis restricciones? Justo cuando tenía la oportunidad perfecta de matar a su presa. ¿Tenía miedo de la serpiente acuática? Esa respuesta me hizo sospechar, pero no tenía tiempo para pensar. Apuñalé la daga en mi mano derecha en el monstruo que estaba mordiendo mi hombro. Mientras la enorme forma se retorcía de dolor, sacudiéndome mientras lo hacía, traté de sacar sus colmillos de mi carne. En ese momento, me di cuenta tardíamente de un poderoso rugido vibrando a través del agua. Miré por encima de mi hombro hacia la fuente de las vibraciones. En la distancia, podía ver una ruptura en la corriente del río. La ruptura parecía ser donde el río alcanzaba su punto final y caía hacia abajo. No puede ser. Todos los ríos en este piso conducían a la gran catarata. Eina-san me había enseñado eso. Dije esas mismas palabras para mí mismo no hace mucho. Arrastrado por la corriente, mi cuerpo se dirigía hacia el centro del 25º piso, directamente hacia la enorme catarata. ¡Oh, mierda! A medida que se acercaba a la catarata, la corriente del río se convertía en un verdadero torrente. El agua se estaba moviendo demasiado rápido. Simplemente seguía acelerando. La boca de la catarata estaba chupando todo a su alrededor y rompiendo todo en pedazos en su base. La sangre se drenó de mi rostro mientras concentraba toda mi fuerza en quitarme a esta serpiente acuática. Imprudentemente apuñalé la daga negra en su cuello, su cara, sus globos oculares. El monstruo arrojaba sangre y rugía mientras azotaba furiosamente su largo cuerpo. De repente, fui empujado por encima de la superficie del agua. Saqué mi rostro del agua. Pero el aire que había anhelado tan desesperadamente no tenía sabor. Ardiendo de impaciencia, golpeé a Akugen contra el cráneo de la serpiente. Finalmente, la fuerza se drenó de su mandíbula y me liberó. Era demasiado tarde, ya estaba en el punto final. La catarata me estaba chupando sin vacilar hacia el precipicio. Extendí mi mano, pero no encontré nada más que aire. Al instante siguiente, una aterradora sensación flotante abrumó mi cuerpo. Un segundo más y sería arrastrado por el borde junto con el agua. ¡Ah! Una explosión de agua estaba derramándose. Enormes gotas golpeaban mi piel. Mis gritos se perdieron en el estruendo del agua cayendo. Estaba siendo arrastrado hacia abajo en la catarata más grande en el calabozo, la Gran Catarata. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.